Hola chicos, hoy estamos con otro video más que es sobre distancias en el plano cartesiano y lo más importante de todo es conclusiones lógicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo vamos a ver en este video. Así que comenzamos. Ok, ¿para qué nos sirve esto? Primero que todo debemos tener en cuenta que, como les decía, hay conclusiones lógicas, que eso no es como tal una habilidad que podamos enseñar o aprender en una clase, pero vamos a tratar de transmitir la idea. Ok, siempre en los ejercicios nos ponen a veces ejemplos prácticos, ¿verdad? O pequeños sugerencias de qué hacer o cómo hacerlo. Entonces vamos a tratar de usar el ejemplo aquí. Imaginémonos que tenemos un barquito que está ahí en el mar. Entonces ese barco tiene aquí su vela y toda la situación que él amerita para poder navegar correctamente ahí por las estrellas, ¿verdad? Ok, ahí tenemos un super barco que acabo de dibujar y él está ahí en el mar, ¿verdad? Como ya mencionamos. Ahora, a usted tal vez le pondrán ejemplos, no le van a poner ejemplos para a la hora de calcular una distancia en el plano cartesiano, nada más de que está un puntito aquí y otro puntito acá y dígame qué distancia hay. Porque al final de cuentas lo que se quiere es que usted aprenda o le vea la aplicación a estos ejercicios, para qué sirven en la vida real. Entonces, y eso tiene muchas aplicaciones reales. Vamos a suponer que tenemos un barco acá, ¿verdad? Y ese barco tiene una posición en el mar. Pero resulta que se nos dice que hay vamos a decir, un faro, ¿verdad? Vamos a ver de qué color son los faros. Vamos a suponer que son rojos para que se vean muy bien. Y ese faro está por acá, ¿verdad? Y entonces vamos a ponerle algunos colorcitos para que sea mejor y vamos a ponerle otros para que resalte, ¿verdad? Y tenemos nuestro super faro. Ok, entonces, ahí está. Ok, y además ese faro tiene arriba aquí una cosa que da vueltas y tira una luz amarilla, ¿verdad? Ok, ahí tenemos el faro. Entonces se nos dice que, se nos da algunos datos, se nos dice que ese barco eh, navegó desde el faro tanto ¿hacia dónde? Pues en el mar, ¿de qué hablamos? Hablamos de arriba, abajo, derecha, izquierda. No, en el mar no tiene mucho sentido hablar de esos puntos de referencia como arriba, abajo, derecha, izquierda, sino que se habla de norte. Vamos a ponerlo aquí, una pequeña rosa de los vientos. Aquí, ajá. Entonces sería que el norte está para arriba, el sur para abajo, ¿verdad? El oeste acá y el este a la derecha. Ok, entonces tenemos esos puntos que hay que definir, ¿verdad? Entonces en este caso se nos dice que este barco se movió, estamos usando el celeste, aquí está, se movió desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a decir que se movió 15 kilómetros hacia el oeste. Y después se nos dice que bajó, a partir de ahí, 1, 2, 3, 4. Vamos a decir que 5. Y bajó 5. Entonces se fue hacia abajo. 5. ¿Y qué es abajo en este caso? Sería sur. Entonces 5 kilómetros hacia el sur. Ok. Y entonces se nos pregunta, ¿verdad? Aquí hago la línea punteadita. Que a qué distancia está el barco del faro. Aquí ocupamos tener dos conceptos claros y vamos a tomar un pequeño paréntesis para explicarlos. Está la distancia, vamos a usar el negro para que se vea más claramente las letras. Ok, tenemos la distancia real, vamos a decirlo así en palabras cotidianas, y está el recorrido. Y está el recorrido que realizó ese barco. Un buen ejemplo podría ser tal vez nuestro vehículo, sea una bicicleta o un carro, o vamos a poner el ejemplo de un carro. Si esta es su casa, ¿verdad? Y su carro, un lindo carro de color rojo, vamos a ponerlo acá,
Ajá, tenemos aquí un carrito de color rojo. No, está muy delgada esa. Vamos a ponerlo aquí. Tiene usted su carrito acá de color rojo. Ok, su carro todos los días usted lo saca para ir a trabajar y usted recorre grandes distancias por la ciudad, pero al final usted vuelve acá. Entonces, en todos los días a las 12 de la noche, por decirlo así, ya su carro está ahí. Entonces, si el lunes estaba en su casa a las 12 medianoche y él sale, usted sale a trabajar todo el día, etcétera, y el martes a las 12 medianoche está el carro ahí mismo. ¿A qué distancia está de su punto de origen, de su casa? Está a cero, está en el mismo lugar. Pero quiere decir que ese carro no recorre ninguna distancia, él es 0 kilómetros. No, obviamente la distancia real con respecto a su punto de origen, que es la casa, siempre vuelve ahí. Entonces, la distancia real siempre es cero, cuando ya volvió, ¿verdad? Obviamente, si usted va a otro lugar y se queda ahí a dormir, entonces en este caso la distancia sería otra, ¿verdad? Pero en el caso de que siempre se vuelve al mismo lugar, entonces la distancia real es cero. Pero el recorrido, aunque la distancia sea cero, el recorrido, ¿cuánto es? Bueno, sería cuántos kilómetros ha manejado por la carretera, cuánto se ha desgastado las llantas, cuántos kilómetros marca el tacómetro. Entonces, eso digamos que usted todos los días maneja 100 kilómetros, entonces en un día manejo esos 100 kilómetros, tendría un recorrido de 100 kilómetros en un día. Ok, más o menos son esos dos conceptos distintos que ocupamos tener en cuenta a continuación. Entonces, ¿cuál es el recorrido que ha realizado el barco? Sería este de aquí. El recorrido sería 15 más 5, o sea, serían 20 kilómetros. Ese barco ha recorrido 20 kilómetros, pero si usted le preguntan, y por eso hay que prestar mucha atención a lo que le están preguntando, si le preguntan a usted a qué distancia está el barco del faro. Si le preguntan esto, ¿qué es lo que le están preguntando? No le están diciendo cuánto ha recorrido el barco, sino que a qué distancia está. Y la realidad es que está más o menos en esta dirección, la distancia, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos importa, ¿verdad? Porque si el barco además de esos 15 de aquí y 5 de acá, además hubiera hecho 15 para acá y después 5 para acá, ha recorrido, ¿cuánto? 40 kilómetros, pero su distancia del faro sería prácticamente la cero, la misma, porque dio una vuelta en círculo y volvió al mismo lugar, ¿verdad? Ok, entonces aquí hay que tener en cuenta eso. Usted debe leer con atención y prestar atención a ver qué es lo que le están preguntando. Ok, limpiamos por acá nuestra pizarra y vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Esto. Entonces, en este caso hay diferentes formas de hacerlo, pero vamos a usar lo que hemos visto en el video anterior, que sería la distancia entre puntos. En este caso en particular, vamos en eso probablemente en los ejercicios nos lo tendrán que decir o marcar a nosotros, y sería ubicar el plano cartesiano. En este caso de usar aquí yo, a ver cómo me queda. No, este no, sino que disculpen, sería este. Ok, más o menos vamos a ubicar aquí el plano cartesiano, ¿verdad? Y vamos a ponerlo en otro color para no confundirnos. Aquí y acá, un poquito más delgado, ahí está. Ok, ¿por qué lo dibujo así? Bueno, en este caso, la línea, perdón, las líneas sería, por ejemplo, para acá, seguiría, ¿verdad? Y para allá. Pero este sería el eje X y este sería el Y. ¿Por qué dibujamos solamente esta parte de aquí? Porque es lo que estamos ocupando, nada más. Y además lo ubicamos ahí, el origen está aquí, ¿por qué? Porque de ahí fue donde salió el barco, ¿verdad? Eso es importante tomar en cuenta en la lectura. Dice que el barco estaba en el faro y avanzó 15 hacia el oeste y después 5 hacia el sur.
Ok, tomando eso en cuenta, entonces ponemos aquí el origen, donde se cruzan los ejes. Y en este caso solamente me interesa la parte izquierda y la parte de abajo. Entonces no voy a dibujar estas partes de acá, ¿verdad? Pero al final de cuentas es el mismo plano cartesiano. Ahora pensando bien por ayuda visual, siempre voy a dibujarlo así, ¿verdad? Ahí que nos quede la ayuda visual. Ok, ahora recordamos este es el eje X y este es el eje Y. Y debemos hacer una pequeña labor de conversión. ¿De qué? De datos del mundo real, como son estos de acá, que son kilómetros y entendemos que sur y oeste son direcciones concretas, tener que pasarlo al lenguaje matemático. Recordemos, si este es nuestro plano cartesiano y ahí está nuestro origen, esta dirección, ¿cuál es? Eso sería nuestro eje X, ¿verdad? Y entonces para allá serían los números negativos. Entonces, en esta dirección, ¿qué nos estamos moviendo? Dice que son 15. Entonces sería paréntesis menos 15. ¿Por qué aquí? Porque recordamos que X, Y. Esto es X y esto es Y. Si no lo recuerda, puede ver, si no me equivoco, la lección número 2 de la serie de videos que estamos haciendo en este momento para que pueda retomar eso y después sigue viendo el video. Ok, coma. Y ahora dice que para abajo, ¿cuánto? Sería 5. Entonces recordamos que en nuestro lenguaje matemático abajo sería en este segundo espacio, arriba y abajo, cuando nos movemos de arriba a abajo, estamos hablando del eje Y, como ya lo vemos acá. Y debemos movernos, ¿cuánto? 5. Entonces, ¿cómo se escribe 5 para abajo? Sería menos 5. Y quitamos lo de kilómetros, porque en este caso no nos interesa. No es importante a nivel matemático. Después, a la hora de la respuesta, si debemos agregar otra vez la unidad con que estemos trabajando. Ok, ahí tenemos este punto. Ok, con este punto en particular tenemos dónde está el barco. Entonces vamos a usar nuestros colores y además la escritura para que saber dónde está. Entonces aquí está el barco y esta es la dirección del barco. Ok, ¿y de dónde a dónde tenemos que medir la distancia? Ya tenemos un punto que es el punto B. Y el otro punto sería este, donde está el faro, que sería el punto, vamos a llamar el punto F de faro. Ok, ¿y cuáles son las coordenadas de este punto? No se mueve ni para arriba, ni para abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces está en el puro centro. Y si algo no se mueve nada, es que se movió 0. O sea, tiene ausencia de movimiento, sería 0,0. Esa es la coordenada del origen. Si a usted le dicen que un punto está en 0,0, usted debe saber que está acá en el origen. Entonces ya tenemos el punto 1 y tenemos el punto 2. Entonces recordamos nuestra fórmula. La vamos a escribir por acá. Pausaremos el video para ahorrar algo de tiempo. Recordamos antes que la distancia es la distancia lineal que separa a dos puntos uno del otro. Entonces pausamos y escribimos la fórmula. Ok, ya tenemos aquí el video. Bueno, más bien tenemos acá la fórmula, disculpen. Y tenemos que la distancia es la raíz cuadrada de estas dos, de esta fórmula que está acá. Las partes en color son las partes que nosotros vamos a editar y vamos a sustituir. Entonces ahora a continuación vamos a copiar nuestros puntos, que sería este punto y este punto acá, debajo de nuestra fórmula, en orden. Entonces el punto 1 sería paréntesis, menos 15, menos 5, y el otro sería 0,0. Ok, ahí tenemos acomodados los números. Y entonces ahora procedemos a sustituir. Como ya les mencioné, las fórmulas como tal no nos sirven de gran cosa si no las sabemos interpretar. En este caso sería x1. ¿Quiénes son las x? Estos números de acá. Y el 1 sería este y este sería el segundo punto. Entonces esta sería nuestra x1. Entonces escribimos menos 15 menos de la fórmula, ¿verdad? Y ahora dice que escribimos x sub 2, que sería el 0. Entonces ponemos aquí el 0, cerramos y la potencia al cuadrado. Ahora ponemos más
abrimos paréntesis y ahora dice y sub 1. ¿Quiénes son las y? Estos de acá, y el número 1 sería este de acá, o sea, sería menos 5. Ponemos el menos, que la fórmula nos exige, y ahora nos pide la y sub 2, que en este caso sería 0. Entonces ponemos 0 a la 2. Y ahí cerramos la raíz. Entonces, tenemos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de, paréntesis, debo 15 y debo 0, entonces simplemente debo 15, paréntesis a la 2, más, paréntesis, y dice que debo 5 y debo 0, entonces debo 5 nada más, y la potencia. Ok, tenemos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 15 a la 2. Disculpen, más bien menos 15 a la 2. Y entonces esto nos daría, como está entre paréntesis, 225 positivo, ¿verdad? 225 más. Y ahora tenemos menos 5 a la 2. Y entonces esto sería 25 positivo. Perdón, borramos. Entonces sería 25. Ok, la distancia es igual a la raíz cuadrada de 225 más 25, eso sería 250. Y ahora sacamos simplemente la raíz cuadrada de 250. Y esto nos da, la distancia es igual a 5 raíz de 10, o bien en decimales sería 15.81. 15,81. Ok, entonces ahí tenemos cualquiera de estas dos respuestas son válidas o correctas. Cualquiera de estas dos. La más exacta es esta y esta es una aproximación decimal que es más fácil de comprender. Entonces, tenemos que la distancia del barco a el faro es de 15 kilómetros con 81. Entonces, esta línea mide 15,81 kilómetros. Entonces, con simplemente saber qué ruta siguió el barco, que eso sería algo fácilmente medible, porque el capitán él va navegando y sabe que avanzó tanta distancia y después giró 90 grados, y entonces podríamos igualmente calcular la distancia que separa al barco de el faro. Ok, eso ya ahí lo tenemos. Vamos a dejar ese numerito ahí mejor. Voy. Pero ahora lo que ocupamos también es otras cositas de sentido común. Por ejemplo, si nos dicen a nosotros, vamos a poner aquí otro plano cartesiano para ubicarnos mejor. Un momento. Ok, tenemos aquí el plano y recordamos que aquí tenemos a nuestro faro, ¿verdad? Está en el origen. Entonces, hay cosas que son de sentido común o de conclusiones lógicas. Si nos dicen que este barco siguió esta ruta y llegó acá, y que este otro siguió esta ruta y llegó acá, y nos preguntan cuál está más lejos del faro, entonces nos preguntan cuál está más lejos del faro. Entonces, esto no es simplemente aplicar una fórmula y listo, sino que debemos tal vez hasta hacer dos cálculos y después comparar los datos, ¿verdad? Como en este caso deberíamos buscar, como este no lo voy a realizar así detalladamente, pero simplemente usted lo que debe hacer es lo siguiente. Porque al final son los mismos conceptos que hemos explicado, pero aplicándolos. Usted debería hacer, decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Hizo 12 para allá y después 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esa coordenada sería menos 12, menos 5, ¿verdad? Esa es la coordenada del barquito azul, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál sería la coordenada de nuestro barquito rojo? Entonces usted viene simplemente y hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahí llevamos 8. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después subimos 6. Entonces tendríamos que es 8,6. Ok, pero este sería de nuestro barquito rojo. Entonces vamos a ponerlo en el color que le corresponde. Ahí está el rojo. Y lo ubicamos donde él merece estar, aquí. Ok, entonces al final de cuentas tenemos esos datos ahí. Y lo que nos están preguntando es la distancia
que hay con el faro, que sería más o menos esta distancia que está acá, ¿verdad? La vamos a marcar ahí en un colorcito diferente. Vamos a poner aquí un verde. Sería esta distancia de acá. Un poquito más delgada esa línea para que sea mejor. Sería esta distancia acá. O bien esta otra que está acá. Podría ser que usted pueda concluir de forma visual cuál es, pero en algunos casos no nos van a dar el dibujo, sino simplemente nos darán el dato que nos permita estimar esa distancia, ¿verdad? Entonces, aquí le hace falta un pedacito de línea, ahí está. Ok, entonces usted lo que debe hacer es calcular, en este caso, el procedimiento sería, usted calcula la distancia, ¿verdad? Con esta fórmula que ya hemos hablado en varias ocasiones, la fórmula de la distancia, ¿verdad? Y hacerlo con estos dos puntos, menos 12, menos 5 y con 0,0. Y entonces usted aplica estos números o introduce estos números en esta fórmula y va a obtener una distancia. Vamos a suponer, yo me voy a inventar aquí una distancia que es 16. En este caso, que este barco celeste, lo vamos a poner en celeste, este barquito celeste está a una distancia de 16. Ok, y entonces usted tiene que volver a hacer este mismo proceso, ¿verdad? O más bien este mismo proceso de acá, usar esta misma fórmula. Vamos a usarla acá para que ustedes lo vean más o menos un poquito más visual. Tendrá que usar esta misma fórmula de acá, pero ahora debe utilizar cuáles datos. Vamos a usar el mismo color rojo. Tendría que usar este 8,6, que sería esta distancia de aquí, y el mismo punto de referencia, porque me están preguntando cuál está más lejos del mismo. Por eso, este es el mismo punto, porque al final lo que me interesa es quién está más lejos de este mismo punto, ¿verdad? Ok, y entonces ahora usted viene, hace el cálculo, ¿verdad? Como ya lo hicimos en videos anteriores, si todavía tiene dudas, lo invito a devolverse y verlo. Y dice que la distancia es igual a 9. Entonces, ok, ¿qué obtuvimos? La fórmula como tal no nos está dando una respuesta, no nos está diciendo este es, o esta es la respuesta, o la respuesta es 16, o la respuesta es 9. No, lo que nos están preguntando es otra cosa, es cuál está más lejos, como puede ver acá, cuál está más lejos. Entonces usted debe ver, observar las respuestas, que son esta y esta, y en este caso buscar cuál es la más lejana. ¿Cuál sería la más lejana? En este caso sería el barco azul. Entonces, en este caso la respuesta sería, si de verdad fue este el cálculo, ¿verdad? Sería que es el barco más lejano está más lejos el barco azul o celeste, ¿verdad? Esta sería la respuesta. Entonces eso requiere cierta interpretación. No es tan sencillo como hacer un cálculo y listo. Pero para eso se requiere que usted mismo realice los cálculos y después compare o contraste información. Eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Eso es todo por este video. Los invito a estar pendientes de los próximos videos para que puedan ir siguiendo los pasos que vamos a ir desarrollando poco a poco en esto de el plano cartesiano. Además, le recuerdo que se puede suscribir al canal o darle me gusta o compartirlo con alguna otra persona que usted crea que le puede interesar el video. Hasta luego.